Finalizan 3 de las 4 eliminatorias de cuartos de final en la primera FEB. Tendremos quinto partido entre Real Betis y Cartagena y Palencia elimina a Obradoiro. Lo comentamos en Bajando al Bar. Sí, Kiko. Teníamos terceros y cuartos partidos, ¿no?, este fin de semana en algunas de las series. 2 de ellas finalizaron en el tercero, ese 3-0 de Estudiantes a Guipúzcoa y ese 3-0 de Fuenlabrada a Tizona. Y por otro lado, pues 1-3 sorprendente con un grandísimo nivel de Palencia ante Obradoiro. Y eso sí, la única que no se ha decidido aún, que se decidirá el día 30, viernes de mayo, es esa que enfrenta a Real Betis y Cartagena. Bueno, Jaime, ¿qué tal? La verdad es que semana chula de partidos, con la sorpresa de Cartagena, por supuesto, y al final un quinto partido que parecía que iban a ser dos y va a ser el menos pensado, ¿no? Que es ese Cartagena-Betis, por lo que Sí. pronosticaba todo el mundo en general. Así que, bueno, Estudiantes se fue labrada ya por la vía rápida, Palencia dando una pequeña campanada, ¿no? Porque Obradoiro Sí. parecía un poco el favorito, pero exhibiendo un gran juego, sobre todo en defensa, y un Cartagena que está haciendo un baloncesto espectacular y que está complicando la vida a Betis y a ver qué pasa el próximo viernes. Si quieres repasamos un poquito rápido lo que pasó entre Estudiantes y Guipúzcoa, por ejemplo, en ese tercer partido y en Tizona y Fuenlabrada. Por parte de Guipúzcoa y Estudiantes, pues un tercer partido con ciertas similitudes con el segundo, pero con menos brillantez y menos anotación en general de ambos equipos. Pues Guipúzcoa lo tuvo cerca, estuvo en ciertos tramos de partido por delante en el marcador. Y al final, pues poco a poco, Estudiantes se fue haciendo con el partido, sobre todo carrileados, entre comillas, ¿no?, que se suele decir ahora, por Jason Granger, que hizo su mejor partido de la temporada y uno de los mejores en los últimos meses, yo creo. Sí, sobre todo, Jaime, porque yo creo que se le vio una versión muy buena desde bote, atacando canasta, haciendo mucho daño en esa verticalidad y eligiendo tiros con más inteligencia, ¿no? Al final se le había acusado un poco ese desacierto, esa falta de tino en los partidos anteriores y en Guipúzcoa yo creo que se vio su versión más cerebral, ¿no? Pues inteligente con balón, haciendo lo que tenía que hacer, siendo vertical a canasta, bueno, un poco siendo incisivo ante una defensa de Guipúzcoa que la verdad es que ha sido bastante buena durante toda la serie y que deja un poco la sensación de que ha hecho méritos para haber sacado por lo menos algún partido más, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, de todas formas, pues lo que decimos, ¿no? Estudiantes, yo creo que ha sabido reaccionar, ha sabido jugar con situaciones adversas. El día que no ha aparecido Granger, pues, por ejemplo, este último tercer partido hizo una gran defensa. Ha tenido una rotación bastante amplia porque hemos tenido muchos jugadores por encima de los 10 minutos. Devin Smith, que es un jugador importante, el último partido no está bien y prácticamente no juega. Juega más minutos con Juan Rubio al 3. La aparición de Garino, que ha sido muy importante para el equipo. Entonces yo creo que Estudiantes sí que es verdad que, bueno, los dos últimos partidos que gana son bastante igualados, pero bueno, es que los gana y en total gana 3-0 una eliminatoria contra un equipo que venía muy bien. Entonces yo creo que es un equipo que recobra bastantes sensaciones de cara a afrontar la Final Four. Para mí, Jaime, me parece el equipo que mejor. Bueno, claro, es que es complicado decir esto con los que quedan, ¿no? Pero creo que Estudiantes lo más preparado que el año pasado, para que se me entienda. Sí, yo Que también. en el día de que era lo que se esperaba un poco lo ha hecho bien, más allá de ese segundo partido donde fue mejor Guipúzcoa, creo que en general ha hecho una gran serie. Y encima la diferencia con el año pasado es que va por la vía rápida, que no ha salido a 5 partidos, con lo cual va a tener una semana de recuperación, de preparación, de conocer al rival un poco más tarde que fue la verdad en este caso, pero veo a Estudiantes muy bien en juego, en la aparición de los jugadores que tienen que aparecer. Veo muy bien a Garino, creo que se le echó de menos Sí, sí. en ciertos tramos de temporada. Y para mí, Estudiantes, yo creo que si tuviese que decir un nombre, es mi favorito al ascenso, por mojarme así pronto, porque creo que deja una sensación de mucha mayor solidez de la que llegó el año pasado a la Final Four, pese a que, bueno, luego a las semifinales ganas a Tizona de manera convincente, pero el proceso hasta ahí creo que Estudiantes ha sido muy, muy sólido. Por otro lado, pues Estudiantes comparado con sí mismo, ¿no?, con otras versiones, sí que es verdad que puede ser que llegue en el mejor momento de la temporada o en uno de los mejores y más preparado que otros años,
pero en comparación con el resto de equipos también es difícil comparar porque, por ejemplo, como decías, vienes para enfrentarte en una hipotética final a un Flexicar Fuenlabrada que también ha ganado los 3 partidos, que ha ganado de forma súper convincente, anotando más de 90 puntos en todos, complicando muchísimo el ataque de Tizona, que en este último partido se va a 79, pero de todas formas sigue siendo bastante irreconocible respecto a otros tramos de temporada en los que su ataque era mucho más fluido y Tizona completamente incapaz, ¿no?, de defender a un Fuenlabrada que anotó 17 triples en un 42% en tiros de campo, 20 puntos de Durán, que también ha llegado fantástico a final de temporada, Lotana en Gogbo, pues lo que decimos, ¿no? Da la sensación de que Fuenlabrada, pese a todas las adversidades, también llega en un nivel de forma fantástico. Ya se demostró en el final de la liga regular y por eso terminó segundo, pero es que en esta eliminatoria contra Tizona ha dado más miedo aún si cabe. Sí, es que si hablamos antes de la solidez de Estudiantes, era que Fuenlabrada ha dejado una energía y un golpe en esta fase tremendo, ¿no? Meterse en semifinales por 3-0, Jaime de manera la que lo ha hecho, con todos enchufados, Sí, sí. porque también tenía bajas, porque la serie de Jorge Vilba es magnífica, la serie de Huevo es magnífica, bueno, creo que ha sido, todos los que han estado han sumado, incluso a Sir Miguel, que ha entrado en rotación en esta fase final, lo ha hecho espectacular, y un Fuenlabrada, Jaime, que va a tener también un rival duro enfrente, que como es Palencia, que lo hablaremos ahora, pero para Sí. mí, Fuenlabrada, yo creo que es un proceso bonito, sobre todo la sensación de superioridad que ha dado en la serie, porque ha sido superior Sí, en todos los registros, en muy ambos lados, superior. y mete muchísimo miedo de cara a ese playoff, porque para mí es el hueso, ¿no? Hay favoritos, hay huesos, creo que luego creo que Fuenlabrada es el equipo que, bueno, que puede dar, ¿no?, ese ascenso, y es otro hombre, por supuesto, uno de los candidatos fuertes, por supuesto, Fuenlabrada y esto, ¿no? Y al final todos son candidatos, pero Eso es. Yo creo que al final en una Final sí. Four es tan difícil Pero pronosticar porque, por ejemplo, por sensaciones, Jaime, lo de Fuenlabrada me parece sí, tremendo, yo porque también lo no creo. sabría decirte ahora mismo cómo meter mano en un equipo como Fuenlabrada, que está dejando pues tanto nervio y tanta energía en el juego. Y a la vez se enfrentará pues a un Palencia que le ha ganado 3 de 4 partidos a Obradoiro teniendo factor cancha en contra, el tercero en la prórroga en un partido también muy bonito de ver, que aparece Kanke el tremendo en una versión ciertamente parecida a la de Tobias Bori en el segundo partido, Wintering que ha hecho una serie fantástica, Sí. apareció Baulet por fin que lo necesitaba mucho el equipo y haciéndose muy importante Dimitrov que, bueno, lo habíamos criticado en cierta manera y terminó siendo un jugador súper útil para Luis Gil. El tercer partido, como decimos, en la prórroga y en el cuarto termina de finiquitar Palencia ante un Obradoiro que lo vimos con muchas menos respuestas de las que podía parecer, porque, por ejemplo, en el segundo partido dijimos, ¿va a volver a tener Barcelo un partido tan malo como para que pierda Obradoiro? Pues es que en el tercer partido de la eliminatoria, el segundo que gana Palencia, Barcelo es claramente el mejor de Obradoiro, nota 27 puntos con 8 de 14 en tiros de 2 de 6 en triples, 5 asistencias y aún así Obradoiro pierde. Es que no ha habido una razón particular por la que Obradoiro haya perdido la eliminatoria, por lo menos da la sensación de que en líneas generales se ha enfrentado a un equipo con más preparación y que ha estado bastante mejor que ellos. Yo creo que la clave de Palencia, Jaime, ha sido la defensa en toda la serie. El plan de partido, el plan de serie partido tras partido, ¿no? El negar a Barcelo en la serie, usar con zonas que luego cambiaban, pues con caja y uno con Barcelo, o lo que parecía un caja y uno para que no Sí, recibiera, muy pendientes de él. También el intentar congestionar mucho a los manejadores, controlar el partido desde ahí. Creo que la preparación del partido defensivo de Valencia es exquisita, y además lo que ha sido sus secundarios, que han aparecido todos, los minutos que hayan tenido, creo que han hecho un papel espectacular. Creo que aquí, y con todo respeto a Obradoiro, ha sido una victoria de serie del equipo, lo que es el término de equipo, ¿no? El mejor equipo yo creo que es el que se ha llevado la serie, porque sí, Obradoiro creo que en todo momento, por supuesto, castigaba situaciones, pues obviamente no estás de 10 en todo el partido, no estás perfecto, ¿no? Y Obradoiro te obliga a estar perfecto, Palencia lo ha estado, de cabo a rabo, pero es verdad que esos desajustes sí que eran castigados, hay situaciones que podían castigarme bien, pero creo que Palencia se adueñó de la serie, ¿no? Y la figura de Wintering, que ha sido un poco el líder, bestial. ¿no? Sí, sí.
Alan Pero es que Cantor. ha estado bien atrás, ha Sí, estado sí. bien con el balón, ha tomado Todos. buenas decisiones, ha sacado faltas. La Sí, sí. serie de Wintering ha sido un Tremenda, espectáculo. tremenda. Luego lo de Kanker como ejecutor, que ha sido una pieza fundamental. Borg. Borg Sí, creo que ha los estado también dos. espectacular con todos los sentidos con balón, sin él. Eh, también me ha gustado mucho los interiores. Baulet y Krudvig han estado especialmente bien. Krudvig ha habido menos en números, pero creo que en juego ha sido un jugador importantísimo. Y luego los secundarios. Manu, Chema, Manu, muy bien. Dimitrov ha estado también muy bien. Creo que han estado todos espectacular y creo que esa ha Y es sido que la clave para esta en el partida. cuarto partido, por poner el dato, entre Kankel, Borg y Wintering anotan 62 puntos de los 92 de Valencia. Y aún así hablamos bien de los secundarios. Por eso quiero decir que es un tema de equipo, ¿no? De que todos han estado bien, aunque tres anoten o dos anoten, o un partido estuviera Borg, otro Kankel. Un poco lo que es la parcela anotadora, el peso de los puntos lo han llevado entre los tres, pero es que hablamos muy bien del nivel de todo el resto, porque es que todos lo han hecho muy bien, todo el equipo de Palencia. Y por otro lado, pues en Obradoiro, a mí me llama la sensación, ¿no? Por ejemplo, de que hemos tenido partidos de Millán o de Mikovic que han estado muy bien y han jugado más, en general han jugado muy poquito, y yo creo que un poco el colmo en el que se ha visto un poco lo superado que estaba el equipo, o Félix Alonso o tal, es que estaba lesionado Varela y aparece Leimanis, que no juega, no sé cuándo se lesionó Leimanis, pero a lo mejor era noviembre, y no ha jugado Sí. más en toda la temporada. Muy poquitos partidos este año en sus espaldas. Mejor un mes de temporada. Pero vamos, sí, llamó mucho la atención. Creo que las rotaciones de Obradoiro a lo largo de la serie han sido curiosas, ¿no? Sí, Porque sí. el reparto de minutos, el reparto de roles, de situaciones también en pista, el empaste, creo que ha sido extraño por ciertos momentos. Pero Y creo que se ha visto también, por poner el otro apunte, todos los grandes jugadores que ha ido fichando Obradoiro han respondido. O sea, Balvin, Brochiansky, Barcelo, Fallano, si lo queremos meter en esa terna de que es un fichaje llegado a mitad de temporada y se le ha encontrado hueco. Pero todo lo que tenía a principio de temporada ha costado muchísimo encajarlo. Mucho más de lo que parecía en liga regular, ¿no? Cuando iban los primeros partidos con Félix Alonso, cuando cogieron esa racha que iban como un tiro, ahí parecía que todo estaba bien empastado, y ahora que un equipo ha intentado buscarle las cosquillas y ajustar para castigar las cosas que no le salían bien a Obradoiro, se ha visto de verdad, ¿no? Dónde estaban las carencias, que eran pues en el encaje del equipo en general y no en esos 3-4 jugadores en los que se ha dejado el dinero. claro, y luego está el caso de Ratti, Jaime, que entró también un poco Sí, en esa por terna ejemplo. de mitad de temporada y luego ha resultado que, bueno, se le dio de Se baja termina baja. y no terminó de cuajar. Luego también la figura del ganador, por así decirlo, ¿no? El jugar de los minutos importantes con Quintela, que bueno, la verdad es que para ese tipo de partidos era una garantía y creo que ahí se ha podido entender, ¿no? Ciertas situaciones, pero luego, pues bueno, el reparto de minutos sí que ha sido un poco una explicación a tomar, ¿no? A dar, ¿no? Pues bueno, se ha entendido poco a la hora de mover el banquillo en que ciertos momentos de la serie. No digo que sea la causa de la derrota, por supuesto, pero una de ellas yo creo que sí puede ser, ¿no? Y porque lo que tú decías, Jaime, los Barcelo, Balvin, Luchansky han estado pues lo más aseado posibles. Al final, Palencia, obviamente, su plan de partido ha sido intentar minimizar lo máximo posible esas figuras y no Bueno, y es que conseguir. aún así, el último día está hasta Davison, que es un jugador que se le ha criticado, que ha estado bien atrás, lo hemos hablado tú y yo, que ha estado bien en defensa, pero en ataque no ha estado bien. Y el último partido, Brochensky hace 21 de valoración, Balvin 22, Davison hace 21, Barcelo mete 16 puntos. No es un mal partido de Quintela. Bueno, Quintela en ataque está peor, pero Fallano, por ejemplo, también hace un buen partido. O sea, es decir, dentro de que la rotación efectiva de Obradoiro estuviera prácticamente todos bien, pierde el partido, y además es que desde el tercer cuarto tú estás viendo el partido y no ves la forma en la que Obradoiro tenía que sacarlo. No parecía posible por muy cerca que estuviera en el marcador. No encontró respuestas. Yo creo que sobre todo había una tendencia en un lado y otra tendencia en otro. Palencia tenía muy claro el plan, todos los Sí, jugadores, sí. los 12. Y en Obradoiro creo que bailaban algunas cosas. Pese a que estuviesen muy bien los nombres que están, está bien, por supuesto que eran nombres importantes, creo que ha habido carencias en ciertos contextos de juego, ¿no? Por supuesto, las cosas serán diferentes y diversas. Sí que separar un poco Obradoiro como decepción, creo que, bueno, lo pusiste ayer y estoy de acuerdo, que Obradoiro es un poco de decepción, ¿no? Por la inversión realizada a mitad de Sí, temporada, sí. Bueno, es que porque sí, objetivamente hay que asumirlo así. Y seguro que la gente que está inmersa en eso también lo piensa así.
era un proyecto para ascender y no ha llegado a la Final Four. Porque definimos decepción como uno de los equipos que estaba destinado a ser favorito, porque era favorito en ese momento, y que no ha sacado la serie. Entonces, bueno, es verdad que ha sido un rival que yo creo que en líneas generales se infravaloró un poco, puede ser, porque al final, bueno, Palencia llegaba con dudas, a la última jornada que fue espectacular, llegaba con algunas dudas, pero sí que es verdad que he visto la tendencia de la serie, como que se ha ido adivinando un poco lo que ha buscado Palencia, ¿no? Llegar a este momento así. Y la verdad es que... de todas formas, es que, bueno, por terminar un poco con la estadística, 17 triples de Obradoiro en el cuarto partido. Yo no sé si pensar que esto está mal puesto, porque es que me parece demasiado. Yo estuve viendo el partido ayer y sí que vi un problema ahí, Obradoiro de cerca del aro y la intensidad y tal, pero 15 rebotes en 40 minutos es la estadística que le apuntan al partido. Si es correcta, que bueno, no tiene por qué estar equivocada, 37-15 en rebotes, 0 ofensivos. O sea, si eso está bien, es que es una cifra insuficiente como para competir lo que compitió Obradoiro. Y yo quiero pensar que, bueno, no sé, es que me parece difícil pensar que está equivocado, pero me parece casi más complicado creérmelo. Estuvo muy bien en el rebote de Palencia en la serie, también es verdad. Sí, pero sí, es verdad que Palencia ha hecho una serie tremenda. A tal nivel, no sé, sí que es verdad que también el tema de los triples, Obradoiro empieza el partido muy bien, con mucho acierto, viendo mucho el acierto, pero en cuanto, bueno, ajusta, si obviamente te obligan a dejar de vivir de esas situaciones, como lo hizo Palencia en los escenarios defensivos que propuso, obviamente se te complica mucho más y luego en el rebote, que estuvo espectacular Palencia. La estadística era que también es... Yo no lo miré después del partido, porque no lo suelo mirar durante el partido, pero pues me parece que, pese a que estuviese muy bien Palencia en el rebote, para tanto, no sé. Pero bueno, es llamativo. No, será así, porque si la estadística sí lo dice, sí que es verdad que se ha visto, como dices, un Palencia en sensaciones muy superior en intensidad, en el rebote, en trabajo de close-out, de cerrar el rebote, en todo, muy superior a Obradoiro, pero tanto como para dejar en esa cifra, llama mucho la atención y bueno, y deja un poco ver por qué a Obradoiro se le ha ido la serie y se le ha ido la Final Four, que es un tema de, aparte de ajustes y de trabajo táctico, de intensidad y de sentirse superado por un equipo que tenía más ambición que ellos. Yo creo que, sí. Sigue. No, que yo creo que lo ha definido muy bien porque es al cual. Yo creo que los dos escenarios que vimos muy diferentes. Palencia, que era un equipo totalmente bien engrasado para llegar a ese momento y hacerlo con eficiencia y sacar la serie. Y un trabajo de staff, ¿no? Porque la preparación del partido eliminatoria tras eliminatoria ha sido tremenda. Donde reducir los daños, donde minimizarlos, cómo acabar con ciertas armas que tenía Obradoiro. Porque Obradoiro, una de las armas que tenía, y aparte un poco en líneas resumidas, es la forma de castigar, ¿no? La manera de castigarte. Creo que Valencia se lo hizo a la perfección y fue capaz de hacerlo con todo. Pues desde lo que hicimos, desde los ajustes de defensa con zonas mixtas, más directo en 1 contra 1, negando a Barcelo, intentando pues hacer todo esto, más algunas cosas, por supuesto. Creo que el trabajo de Palencia desde el banquillo ha sido tremendo, y también el banquillo de jugadores, porque creo que Palencia vamos a tener, si no el mejor, uno de los mejores banquillos de la liga en aportación. Luego ya a nivel podemos valorar, pero en cuanto a aportación, creo que a lo largo de la serie da bastante miedo ver cómo Palencia, el banquillo, suma tanto, ¿no? Más de lo que podríamos parecer, porque de hecho, quizá lo que decíamos es que Valencia tenía una rotación corta, súper efectiva, y ha terminado siendo una rotación bastante más aseada y con bastante más efectivos de lo que creíamos. Eso es. Sí. No, iba a pasar ya a la siguiente. Perfecto, sí, vale. Sí, ¿tienes algo con lo que cerrar este Obradoiro Palencia? Sí, bueno, básicamente que sale, yo creo que el equipo que más refuerza sale obviamente es Palencia. Sí. Y que Palencia en playoff tiene experiencia. O sea, que al final también la experiencia es un grado, Jaime. Que al final eso también, cuidado con Palencia, la verdad. Y luego pues tenemos esa última eliminatoria en la que sí tendremos quinto partido entre Cartagena y Real Betis. Un Cartagena que volvió a ganar el tercer partido después de ir a remolque casi los 40 minutos. Consigue reponerse en el último cuarto, fuerza la prórroga y gana en la prórroga, con lo cual también 2-2 en partidos, 1-1 en prórrogas esta serie. Y en el cuarto partido, pues ciertamente parecido al tercero, en mi opinión,
pero la diferencia es que Betis no se dejó sorprender. Estuvo muy cerca Valencia, muy cerca. De hecho, pues estuvo casi todo el partido 10, 12, 8, a ratos estiraba un poco y se ponían... Llegó a estar 16 arriba Betis, creo, y Valencia llegó a ponerse en el último cuarto a 1. Fue merodeando con esa remontada 5-3, 1 lo más cerca, pero Betis no se dejó sorprender, como decimos. Creo que cerró bien el partido, apareció bien Mark Hughes, y en líneas generales pues vimos un equipo que es muy difícil ganarle. O sea, tiene muchísimo mérito lo que ha hecho Cartagena, porque Betis no es que esté haciendo una mala eliminatoria tampoco, pero es que se está enfrentando a un equipo que está jugando por encima de sus posibilidades y por encima de lo que cualquier persona pudiera pensar. Y un equipo, Jaime, que es que no solo a nivel táctico, a nivel jugadores, ¿no? Que están haciendo una serie fantástica. Es la fortaleza mental de volver al partido, ¿no? Ante un equipo, ante un rival como Betis, que tiene esa manera de también, pues un poco a lo Braille, pero con otros sistemas, de hacerte daño, castigarte tanto con tantas armas. Cartagena reponerse siempre, ¿no? Y sacar partido y remontarlo, y la remonta más de una vez, y más de 3, y más de 4, es que no ha sido solo una, ¿no? Que después ir un golpe, bueno, de suerte y acierto, no, es que ha trabajado todo el partido para ello. Y encima, pues bueno, es lo que tú dices otro día también, que diste en el clavo, que la aportación también de los jugadores cuando no están preparados, X e Y, ¿no? El día que falla X e Y aparece H, J, y si no es así aparece los demás. Es que, por también, ejemplo, la entrada de Balastegui en el equipo le ha dado aire y ha sido un jugador que ha sido súper útil para Jordi Juste desde el día 1 y está siendo útil en los playoffs. Es que, Jaime, volvemos un poco a lo mismo. Es que este Cartagena en talento bruto, realmente tiene jugadores talentosos, no es más talentoso que otros equipos que se han quedado fuera del playoff, No. Es un equipo con un trabajo fantástico. Un equipo muy bien engrasado, con las ideas muy claras, con los roles muy definidos, que también es útil. Y así lo está viendo Betis, porque lo que decimos, el tercer partido que gana Cartagena, Jordá y Van Eyck no están. En el cuarto, probablemente Jordá vuelve a ser el mejor del equipo. Aparece Van Eyck también, que está bien en el rebote, está bien en el tiro. Hugo Chuku súper regular. Es que a un Cartagena que ha hecho muchísimas cosas. Y en el cuarto partido, pues se encuentra con un Betis que tira de plantilla, que tira de trabajo defensivo, que limita mucho más que otros días a Cartagena, que es una de las señas, ¿no? De identidad de Betis, no lo había conseguido. Y aparece pues Hughes, aparece Svetkovic, Víctor Benítez está un poco mejor y sobre todo la figura de un Rubén López de la Torre que está siendo vital para el equipo de Gonzalo García de Vitoria. Un jugador que quizá complica algo más, ¿no? Al plan de partido de Cartagena por las piernas que tiene y por la cantidad de cosas que puede hacer en pista. Al final yo creo que el plan de Betis era para el cuarto partido, en ese todo nada, salir con energía desde el principio, porque Cartagena te obliga a meter un punto más de energía al partido. Creo que con Rubén López de la Torre ajustabas en eso 100% y dabas en el clavo, se notó. Se me quedó un poco corto de minutos Rubén, porque creo que necesitaba más el partido de él, pero bueno, igualmente creo que hizo un gran partido. Luego la figura de Hughes a lo largo de la serie es tremenda. Y yo creo, Jaime, que a raíz de lo que me ha dicho Cartagena, ¿no? Me llama mucho la atención también la capacidad que ha tenido Cartagena de convertirla en un equipo que ya de por sí ganarle es una tarea complicada, pero la de sacarle 2 en serie. Y de hecho haberte puesto delante, que es que Cartagena no se olvida hasta un partido meterse en Final Four de manera directa. Pero es que no solo conforme con eso, Betis, que aún así ha tenido sus bajas y sus desajustes en la serie, creo que el último partido es el que mejor he entendido toda la serie. Porque bueno, verás que el primero lo gana un poco el mejor de Betis. Bueno, el tercero tampoco es nada malo de Betis, ¿eh? Lo que pasa es que Cartagena lo termina sacando con un muy buen Alberto Martín, la defensa ahí. A mí, por ejemplo, me gustó mucho. Yo creo que es una cosa que define muy bien la serie, que es una jugada que, yo que sé, mucha gente no le habrá de importancia. Pero una de las últimas jugadas, yo creo que ya es en la prórroga del tercer partido. Por ejemplo, el tiro de Hughes para ganarlo es muy bueno. Pero es que la siguiente o dos después, en la prórroga, Hughes juega hacia el otro lado, desde la izquierda, intenta romper y se encuentra con una ayuda ya fuera de la zona, con un jugador que está preparado para saltar, pero ya no está preparado para chocar cerca de la canasta y que le piden una falta. Es que está pendiente de que Hughes no suelte el balón dentro de la zona y también preparado para saltar a un 2 contra 1 conforme Hughes saque 1 metro para poder tirar y lo obliga a perder la pelota. Entonces es que Cartagena ha probado muchas cosas y eso también lo consigue en parte con una rotación amplia, con poder mover a los jugadores y que los que salgan den el 110%. Efectivamente, es que yo creo que esa serie está premiando mucho a los equipos, ¿no? En el caso de Fuenlabrada,
Sí, Bueno, porque ha sido un poco el equipo mayúsculo, ¿no? En cuanto a concepto de equipo, de todos, ¿no? Del grupo. Valencia, por supuesto, que hemos comentado, pero Cartagena, Jaime, que Cartagena al final la definición es estilo, y lo decías tú muy bien. sí. Tener jugadores preparados ya sea para la ayuda, y con la inteligencia táctica suficiente como para saber qué tiene que ajustar en ese momento para que el jugador no saque contacto o pueda funcionar falta, o que sabes que si le das un metro. O sea, jugadores concienciados tácticamente para el partido, y eso también es trabajo de entrenador, que también ha habido muchas series de entrenadores y esto también es una de ellas. Y el refuerzo que estamos sacando de equipos, el concepto de los equipos como equipo, como grupo. Creo que los mejores grupos le están premiando. De cara al quinto partido, Jaime, no sé qué partido esperas tú, porque es verdad que aquí sí que es el todo o nada. Cartagena sí que era que le ha faltado un poco de mano en el tiro libre para haber abrochado un poco más, complicado un poco más la serie a Betis, porque ahí se le ha ido un poco la serie, sobre todo el último partido que lo vimos, que es un poco... Sí, falla varios Van Eyck. Sí, ahí le faltó, creo que ha sido un poco su lunar, pero en todo lo demás creo que ha sido un 10. Y a Betis, pues, el complicar la vida de esta manera le deja, yo creo, en un lugar de que, bueno, de que el viernes tiene que ganar 100%, Sí, ¿no? Obligas a... Y al final Cartagena ahí tiene como menos presión, porque su trabajo ya está hecho por realmente. supuesto. Sí, sí. Entonces, creo que ahí, por eso es tan incómodo también, ¿no? Porque ya con la Sí, mentalidad ya juega contra ti, ¿no? jugarte un quinto en casa contra un equipo que no se juega nada, que ya su temporada es un sobresaliente, y tú perderlo en casa con el presupuesto, no, igual no el presupuesto, pero el perfil de plantilla, los nombres que has traído, la forma en la que pues, ha tenido declaraciones también el presidente de vamos a ganar la liga, ¿no? Yo creo que se ha autoimpuesto mucha presión ese proyecto. Sí que es verdad que es un proyecto que ha rendido bien, o sea, no es un súper fracaso lo de Betis, porque ha hecho una gran temporada, ha estado peleando por el segundo puesto hasta la última jornada, ha tenido tramos de ganarle a equipos muy buenos y hacer un muy buen baloncesto, y se va a jugar entrar a la Final Four en un quinto partido en casa que hay algunos que lo firmarían, ¿no? O sea, Sí, de sí, hecho, Obradoiro, por ejemplo, ojalá lo totalmente. firmara. Sí, sí. Entonces, bueno, no se puede catalogar de fracaso aún, pero perder ese quinto partido contra un equipo que es claramente inferior y que no tiene ese objetivo de estar en Final Four, pues a Betis le complicaría bastante lo que es bueno, no sé, la valoración de la temporada. Sí que es verdad, Jaime, que yo aquí, Cartagena ya algo que jugar se tiene, por supuesto, porque ha pasado del primer viernes porque ese partido era, pensamos todos, era hoy o nunca, y ha acabado siendo Sí, sí. forzar un quinto partido. O sea, que también el desarrollo de la serie, si lo construimos, es tremendo. Entonces, Cartagena pasa de, bueno, nuestro trabajo está hecho a, ojo, que lo podemos acabar. Porque al final... Sí, sí. No, y es que se lo tienen que creer porque Sí, sí, le han hecho totalmente. daño a Betis de muchas formas, es lo que decimos, no es que les haya salido el partido, es que un día apareció Alberto Martín y Balastegui dirigiendo, es que otro día han buscado a Hermanson en el tiro, otro día el cara a cara jugando desde fuera de Wochuku o de Van Eyck, es que han tenido muchos mimbres para atacar a Betis, entonces Totalmente. no es que les haya salido la cosa un día. Y encima lo bien que han encontrado las esquinas en toda la serie y en toda la temporada, que al final también son capaces de hacer daño de muchas formas. Y luego, Jaime, también el asunto de que yo creo que Cartagena es el peor fit para Betis, porque es el equipo que más daño le ha hecho a lo largo del año. O sea, yo creo Sí, de que los que más. ya en Liga Regular vimos una tendencia ahí en Sevilla de un Cartagena muy, muy duro a la hora de atacarle, ¿no? Sobre todo. Un Cartagena muy serio atrás, muy implantado, con mucha comunicación de las ayudas, muy sólido, que salía rapidísimo con el balón, que tenía jugadores grandes que eran capaces de correr y corría muy bien. Y al final creo que no ha renunciado en ningún momento Cartagena. Yo, y si ha tenido que renunciar, no ha sido por renunciar, sino por adaptarse al juego. Entonces, creo que ha sido una barbaridad lo que hemos visto de este Cartagena, Jaime. Yo creo que para mí es la historia del año, Sí, sí. y yo creo que ver a un Cartagena en semifinales de la Final Four, sin desmerecer a Betis, por supuesto, creo que le daría un valor incalculable a este año, porque Sí, daría otra vez un premio al proyecto de este estilo. El año pasado fue con Tizona, pero es que Cartagena, sin ser Tizona, por la parte de menos talento que lo que la Tizona el año pasado, sí. sería tremendo. Y encima es que Cartagena, Jaime, estuvo también en la Copa España, que fue un equipo, o sea, ha hecho una temporada redondísima. Pues ese quinto partido será el viernes día 30 a las 8:30. Ya esperan en una Final Four sin sede aún Palencia, Estudiantes y Fuenlabrada. La Final Four que, como sabéis, se jugará, si no me equivoco, es el 7 y el 8 de junio. Es que Eso no es. sé exactamente cómo es ese fin de semana, pero bueno, es ese fin de semana. Lo normal, Kiko, ¿no? Sería que conforme se supiera quién es ese quinto clasificado durante el mismo fin de semana, a lo mejor
se confirme cuál es la sede y podamos ir avanzando con el resto de noticias y de trabajo, a ver si la podemos cubrir desde allí. Eso es, efectivamente. Y sería precioso, sería genial, sea donde sea la sede, por supuesto. Y a ver si podemos hacer alguna cosa chula, a modo de previa, a modo de post o entre medias, por supuesto. Y cerrar la temporada lo mejor posible, Jaime, porque la verdad es que ya de los 4 que suban, o ahora entre Cartagena y Betis, que es lo que queda, historia hay para rato, ¿no? El ascenso de Estudiantes tras los años en el Pozo, el ascenso de un Fuenlabrada que ha peleado una de las mejores temporadas de su vida, un Palencia un poco rompiendo la liga, y en caso de Cartagena o Betis, igual, en Cartagena sería la heroicidad máxima y en Betis, pues ya te digo, ¿no? Un poco la combinación de un proyecto con tanto ruido a principio de año, pero que al final da sus frutos, ¿no? Entonces, bueno, sería muy bonito cualquier ascenso, la verdad. El día después, ¿no? El 31, tenemos la vuelta de los partidos de las dos finales de La Plata que decidirán los dos siguientes ascendidos. Figui Palma, Lobe Huesca La Magia a las 6:30 el día 31 y Clash Basket San Antoni Melilla a las 8 el mismo día 31. Recordemos que en la ida Huesca ganó en casa solo de 3 puntos, 68-65, con lo cual todo por decidir en ese partido en Mallorca. Y Melilla terminó ganando por 22, 107, 85, en una segunda parte bestial a San Antoni, que tendrá que hacer una remontada tirando de épica para no conseguir otra vez quedarse en la orilla completamente, como le pasó el año pasado a Timorón. Sí, a mí, yo que dije que San Antoni iba a estar como que este año se le escapaba, pero es que Melilla, Jaime, está haciendo un trabajo. Sí. Vamos, de predicción para volver ya, ¿no? Por la vía rápida, a un año abajo de aprendizaje y volver. Y luego Huesca, que el proyecto Huesca me parece apasionante. Creo que encima está jugando muy buen baloncesto, que al final también va muy a su favor, porque ya no solo el proyecto en sí, sino el darle forma. Porque obviamente los favoritos eran los Baleares, ¿no? Por el contexto, por plantillas, por proyectos a principio de año también, por lo que se construyó todo. Pero yo creo que el caso de San Antonio es curioso porque puede ser su segundo año en que se le escape, ¿no? Al final, Sí. por supuesto, está todo muy abierto igualmente a este partido de fin de semana, pero bueno, veremos qué equipo acompaña a Palmer, qué equipos acompañan a Palmer en una primera acción, Jaime, que encima recoge a Coruña y a Granada, ¿no? Que ya han descendido desde hace. Pues dejadnos en comentarios qué opináis, ¿no? De ese quinto partido entre Betis y Cartagena, quién pasa y es el cuarto integrante de la Final Four, qué opináis de la eliminatoria entre Palencia y Obradoiro, de las eliminatorias también de Estudiantes y Fuenlabrada, y qué dos equipos, ¿no?, se sumarán a Palmer, como hemos dicho, entre San Antoni, Melilla, Huesca y Figui Palma, que también tenemos todo por decidir en este último sábado de segunda FEB y último fin de semana, también último viernes, antes de la Final Four en la primera FEB. Kiko, como siempre, muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos la semana que viene repasando qué ha podido pasar, ¿no?, en ese Betis Cartagena, y haremos un poco de previa de la Final Four de cara a eso, que tenemos algunas ideas preparadas. Con lo cual nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Chao.